respetado general Ruiz, distinguidos y distinguidas integrantes de ANCORE, apreciados compañeros del panel. Les traigo un saludo del Partido Liberal Colombiano. En su nombre deseo ratificar los planteamientos que recientemente hicimos en una reunión que los directores de los partidos tuvimos con el cuerpo de generales de las fuerzas militares y de la policía en cuanto a respeto, en cuanto a apoyo a las funciones que adelantan con tanto pundonor y sacrificio, y respecto a la solidaridad que le asiste a nuestra colectividad con todo lo que la fuerza pública representa y con lo que ustedes, queridas amigas y queridos amigos, representan. En lo personal me siento muy cómodo aquí porque les digo con toda franqueza, en materia política yo también pertenezco a la reserva activa, de manera que me entiendo perfectamente con el importante papel que ustedes desempeñan. Miren, a mí la vida me ha enseñado a ser bastante práctico y yo quiero hablar sobre los temas puntuales que aquí se han comentado con puntos específicos relacionados con tan importantes aspectos. En este momento de la vida colombiana, la paz dejó de ser una abstracción, la paz dejó de ser solo un tema de discusión académica. La paz no puede ser sencillamente un asunto sobre el cual, de manera por supuesto muy interesante, se siga discutiendo solo académicamente. ¿Por qué lo digo? Porque hay un proceso de paz. Para hablar de la paz tenemos que tener los puestos ojos en el proceso de paz de La Habana, como lo hizo el general en su muy importante exposición. Entonces es a propósito de lo que se está tratando en Colombia que yo quiero hacer las siguientes reflexiones. Primero, lo que está haciendo el presidente Santos y su gobierno es ni más ni menos que el cumplimiento de una orden de tipo constitucional. El artículo 22 de nuestra Carta Fundamental, que ayudamos a elaborar aquí con Carlos Holmes y con Álvaro, dice expresamente que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El preámbulo y muchas otras normas de nuestra Carta Fundamental hacen referencia a este aspecto. Otro punto también muy concreto. El gobierno colombiano, presidido por el doctor Santos, es un gobierno constitucional. Fue elegido por el pueblo después de una reñidísima contienda electoral. Tiene todo el respaldo constitucional y democrático para cumplir sus funciones. Pero además, en la última contienda electoral se discutió ampliamente sobre el tema de la paz, y el pueblo colombiano se pronunció o a favor o en contra de la paz, como está dentro de su capacidad en este sistema de democracia ciudadana. El doctor Santos, el presidente de la República, es una persona confiable para los demócratas, para el sistema. No es alguien que haya actuado nunca por fuera de la ley, forma parte del establecimiento político, por decirlo así, del país. Es un burgués progresista que quiere la paz. Entonces yo no sé de dónde pueden sacar observaciones y desconfiar del presidente de la República. La comisión que está trabajando
en La Habana también es absolutamente confiable desde el punto de vista de lo constitucional, del respeto a las instituciones, de lo que significan y cómo significan en materia de importancia y de trascendencia para la vida colombiana las fuerzas militares y las fuerzas de policía. La comisión presidida por Humberto de la Calle Lombana, nombre respetable, de carácter, una persona que siempre ha estado dentro de los marcos de la Constitución y de la ley, un jurista, alguien que tiene conocimiento sobre estas tareas, que también ayudó a construir la Constitución Nacional, y quienes lo acompañan. Quien fue director de la ANDI por 20 años, director de los empresarios. Bueno, el general Mora, el general Naranjo. ¿Cómo vamos a desconfiar de personas de esa capacidad, de esa importancia, de esa trayectoria, que forman parte, como ustedes también, de la reserva activa de las fuerzas militares y de policía? El sistema político dentro del cual se están haciendo estas negociaciones también es absolutamente legítimo, con imperfecciones, por supuesto, y voy a comentar algunos aspectos sobre este particular. Entonces, pienso que si bien hay lugar a las observaciones, a las inquietudes, a las dudas, a los planteamientos, todo eso es también legítimo, hay un tema que se está desarrollando sobre el cual debiéramos todos hacer incidir nuestras inquietudes. Yo también participo de la invitación al Centro Democrático para que se vincule a esta nueva comisión y a todas y todos a que hagamos las observaciones sin darle cabida a las especulaciones. ¿Quién puede pensar que el presidente Santos va a instituir para los colombianos un régimen castrista o chavista? ¿Quién puede pensar que el señor Timochenko va a dirigir la policía? Por Dios. Son cosas absurdas que no deben tener cabida, absurdas y ridículas en esta discusión. Yo estoy de acuerdo con ustedes, queridos amigos, en que lo ideal sería que a estas fuerzas violentas que han estado contra la ley y contra la Constitución y que han matado y que han secuestrado y que han cometido toda clase de actividades ilegítimas, se les ponga en una mesa de negociación obligados y que tengan que transar con la legitimidad colombiana con condiciones impuestas desde la legitimidad. Pero no lo hemos podido hacer. Son 50 años. No lo hemos podido hacer. ¿Por qué? ¿Por incompetencia, por incapacidad, por falta de voluntad? No, ustedes son los que más conocen las circunstancias difíciles en que se libra esta guerra cruenta, que es una guerra informal, que es una guerra de guerrillas, oculta, secreta, traidora, desleal, lo que se quiera. Pero han pasado 50 años. Aquí se mencionaron los 8 años del gobierno del doctor Uribe, en donde ciertamente se les dio bala a la guerrilla. Pero a mí me parece injusto con la fuerza militar y con la fuerza policial de Colombia que se diga que solamente durante el gobierno del doctor Uribe. Yo soy testigo de lo que ha pasado en este país durante los últimos 50 años, por lo menos testigo de excepción, porque he visto todas estas desgracias del país, y siempre ahí están las fuerzas militares, esos grandes generales, esas personas que tanto admiramos y aplaudimos por su trayectoria, que también estuvieron dándole la bala a la FARC y al Ejército de Liberación Nacional, y cuando surgió el paramilitarismo también estuvieron en esa tarea. 50 años. Entonces hay que buscar otro camino, que es el que está tratando de sacar adelante el gobierno nacional. Ahora, esta discusión no se da en frío. Nosotros tenemos un entorno que no podemos desconocer, queridos amigos. Es el entorno democrático del país. Tenemos una democracia imperfecta, claro.
tenemos una situación social bastante precaria. Miren, los militares y policías y los políticos somos los únicos que verdaderamente conocemos qué es lo que pasa en este país, que recorremos el país, que estamos advertidos de la situación de los 40 y tantos millones de colombianos. Hay 40 de los 40 millones o más, hay el 40% en situación de pobreza. Somos el cuarto o quinto país más desigual del mundo. En todas las partes del mundo la educación sirve para superar la desigualdad, y aquí sirve para acrecentar la desigualdad. Ustedes conocen todas estas circunstancias. Entonces, ese es el entorno en el cual se están haciendo estas negociaciones. Las observaciones del señor general son muy respetables, muy importantes. Me gusta porque van al grano, como dicen los guasones, como los dermatólogos, al grano. Entonces, dejación de armas o entrega de armas. Miren, aquí comentó el compañero Sanguino la celebración del M-19 la semana pasada. Ahí estaban los lingotes de acero en los que se convirtieron las armas. Ellos no se la entregaron a la fuerza pública del gobierno. Hubo unas comisiones, ¿cierto? Ahí estuvo la Internacional Socialista, Luis Ayala, por cierto, vino como secretario de la organización, y unos ex generales y personas importantes del nivel internacional las recibieron, las fundieron. Lo mismo pasó con el EPL. Entonces, eso es posible realizar. Por supuesto que nadie va a pensar que se abre la posibilidad de una integración a la vida democrática con armas. Eso no va a ocurrir, eso está suficientemente claro. ¿Por qué no hablar de temas sociales? ¿Cómo no hablar en esa discusión de las circunstancias del campo colombiano que ustedes y nosotros conocemos tanto? ¿Por qué no hacer unas referencias a la reforma rural integral, cuando quiera que no hemos sido capaces de hacer la famosa reforma agraria de la ley 200 de 36, de la reforma agraria del doctor Carlos Lleras? ¿Por qué no hablamos del sistema político tan precario? Pongo un solo ejemplo. En la constituyente hace 23 años dijimos: Colombia debe tener un estatuto de la oposición. Pasaron 23 años, el Congreso no hizo el estatuto de la oposición. Esas son circunstancias que uno no puede de ninguna manera desconocer, pero hablar de estos casos no es que esté imponiendo nada. ¿Cuál paz con impunidad? A mí cuando me hablan de paz con impunidad yo digo: oiga, pero ¿por qué no dicen la verdad de lo que pasa en Colombia? Queridos generales, oficiales, exoficiales y toda la comunidad tan importante que estamos aquí, ustedes saben que hoy en la justicia ordinaria, penal, la impunidad es del 90%. La impunidad es del 90%. Yo me río cuando dicen paz sin impunidad. Bueno, ¿y por qué no hemos actuado sobre esta situación? No es que yo esté pregonando que haya una absolución total sobre los crímenes de lesa humanidad, etc. No, pero situémonos, aterricemos, veamos qué es lo que está pasando en nuestro país. Bueno, el tiempo es demasiado corto para todos estos asuntos. Justicia transicional, ¿cuál va a ser? La que disponga la ley estatutaria. Todavía no la hemos estudiado en el Congreso. Yo entiendo a Álvaro Leiva con su planteamiento, pero además, no solamente entiendo ciertas cosas, las comparto. Miren, el delito político existe en Colombia. Ahí está mencionado en la Constitución Nacional varias veces. Lo de la conexidad es una teoría del derecho penal universal. Uno puede decir: no aceptamos que el robo sea conexo con el delito político, o decir que sí. Lo mismo con el narcotráfico. Pues es deber de las autoridades hacer comentarios sobre este en particular. Miren, las tareas señaladas para la fuerza militar y de policía. Primero están señaladas en el artículo 200 y tantos de la Constitución,
todo lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía, 217, independencia del país, la integración territorial, el orden constitucional, por supuesto. Si no hay paz con el ELN, ahí está nuestra fuerza pública, las BACRIN, el narcotráfico, la delincuencia común. Una tarea muy importante, reestructuración como lo digamos nosotros, institucionalmente considerados, ustedes, nosotros, el gobierno, la discusión pública. Siempre se hacen modificaciones. Lo del servicio militar obligatorio siempre ha sido una discusión. Lo de la creación del Ministerio de la Seguridad Ciudadana ya 20 años. Yo por lo menos desde la constituyente soy partidario de que algún día, cuando tengamos paz, la policía regrese a ser una fuerza de naturaleza civil, una fuerza armada. Entonces, miren, sin prevenciones busquemos la manera de todos apoyar el proceso de paz. Muy importante las observaciones, los apoyos, los comentarios, etcétera. Metámonos todos en eso. Busquemos una nueva democracia, busquemos el equilibrio social. Yo insisto, en nombre de mi partido, hay que modificar el modelo económico de desarrollo para que se puedan hacer las verdaderas reformas sociales en nuestro país. Y finalmente, ¿cómo vamos a lograr el acuerdo? A través de una consulta popular. Bueno, sí, ese es el camino, magnífico. Yo soy partidario de una nueva constituyente, pero 5 años después de que el pueblo se pronuncie en consulta popular sobre los acuerdos, cuando las aguas estén tranquilas, cuando ya haya ocurrido la integración de los subversivos, cuando se hayan creado circunstancias más especiales para hacer más conveniente nuestra democracia, cuando ya hayan empezado a desarrollarse las transformaciones sociales, hagamos una constituyente. Démosle al país un nuevo constitucionalismo en paz. Ustedes siempre, queridos amigos, serán parte valiosa de todo este proceso. Muchas gracias.